Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí hoy. Estoy súper emocionada de hablarles de algo que ha tenido a todos los fans revolucionados y, la verdad, a mí también. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que involucra a dos de las personalidades más queridas de la televisión y las redes sociales, Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí, ya se imaginan por dónde van los tiros, ¿verdad? Vamos a desgranar todo lo que ha estado pasando, las noticias que nos llegan, y cómo estos dos artistas logran cautivar a sus seguidores de una manera tan especial. Prepárense porque esto promete ser un viaje lleno de sorpresas, momentos tiernos, y, por supuesto, mucha emoción. Si son nuevos por aquí y aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de nuestros vídeos, y se unirán a esta increíble familia que seguimos creciendo día a día. Venga, denle. Ahora, yendo directo al grano, ¿qué es lo que ha encendido las alarmas y nos ha puesto a todos con el corazón latiendo más rápido? La noticia, o más bien la serie de acontecimientos, gira en torno a Ander Zel y su evidente cercanía y complicidad con Kerem Bürsin. Pero más allá de lo que ya conocemos, hay un detalle que ha capturado especialmente la atención de los fans, la forma en que Kerem ha estado organizando todo para hacer feliz a Ande, demostrando un cariño y una dedicación que van más allá de lo profesional. Hemos visto cómo en redes sociales circulan detalles de gestos que, aunque pequeños para algunos, para los seguidores incondicionales de esta pareja, significan el mundo. Se trata de esa magia que surge cuando dos personas que comparten pantalla, aparentemente, también un cariño profundo, hacen que sus fans se sientan parte de su historia. ¿Y qué clase de cosas ha estado organizando Kerem? Pues, miren, las redes sociales son una fuente inagotable de información, y los fans más observadores no se pierden nada. Hemos sido testigos de cómo Kerem, a través de gestos sutiles pero significativos, ha logrado arrancar sonrisas a Ande, por ende, a miles de seguidores. Pensemos en las ocasiones en las que, tras algún evento importante para Ande, ya sea un estreno, una campaña publicitaria o incluso un momento personal, Kerem ha sido de los primeros en mostrar su apoyo y admiración. No es solo un me gusta o un comentario genérico. Hablamos de mensajes personalizados, de aparecer en momentos clave, de compartir publicaciones que resalten el trabajo de Ande de una manera especial. Recuerdo, por ejemplo, cuando Ande lanzó su nueva colección de moda. Las redes se inundaron de felicitaciones, pero el mensaje de Kerem tuvo un eco diferente. No fue simplemente un «felicidades, lo hiciste genial», sino algo que demostraba que él realmente había seguido el proceso, que admiraba su esfuerzo y su visión. Son detalles como este los que hacen que los fans se ilusionen. Y no solo en eventos públicos. También hemos visto cómo, en su día a día, sus interacciones en redes sociales denotan una conexión genuina. A veces es un comentario divertido en una de sus historias, otras veces es compartir una anécdota que solo ellos dos entenderían, pero que, al ser expuesta, nos da una pincelada de su relación. Lo más interesante de todo esto es la reacción de los fans. Son ellos quienes, con su entusiasmo y su capacidad de análisis, magnifican estos gestos. Crean hilos en Twitter, montan vídeos en TikTok, y difunden cada detalle en Instagram. La comunidad de fans de Ande y Kerem es increíblemente activa y apasionada. Ellos ven en estos actos de Kerem no solo una muestra de afecto hacia Ande, sino también una forma de mantener viva la ilusión de una posible relación sentimental, algo que muchos anhelan. Es un ciclo virtuoso, Kerem hace un gesto, los fans lo celebran, y eso, a su vez, impulsa a Kerem y a Ande a seguir compartiendo momentos, creando así más material para la alegría de su público. Pero, ¿qué significa esto para la dinámica entre ellos? Claramente, Kerem es consciente del poder de su comunidad de fans y de la importancia que Ande tiene para ellos. Organizar estos momentos, ya sea de forma planificada o espontánea,
es una forma de mantener esa conexión y de seguir cosechando el cariño de su público. No es solo una estrategia de marketing, aunque indudablemente lo sea en parte. Es también la demostración de que, detrás de las cámaras, existe una relación de respeto, admiración, quién sabe, tal vez algo más profundo que aún no se ha confirmado del todo. La forma en que Kerem los organiza, para los fans, refiriéndonos a la manera en que él, intencionadamente o no, genera estos momentos de conexión y emoción, es lo que mantiene a la audiencia enganchada. Por ejemplo, pensemos en las entrevistas. Cuando les preguntan el uno por el otro, sus respuestas suelen ser llenas de elogios y anécdotas que, aunque a veces puedan parecer preparadas, transmiten una química innegable. Kerem, a menudo, tiene una forma muy especial de hablar de Hande, destacando no solo su belleza sino también su inteligencia, su talento y su personalidad. Estos son los eventos organizados, para los fans, las piezas que ellos van uniendo para construir su propia narrativa. Y no podemos olvidar las apariciones públicas. Cuando coinciden en eventos, la forma en que se miran, la forma en que se saludan, incluso la distancia que mantienen, todo es analizado y comentado. Kerem, en muchas de estas ocasiones, parece tener un radar especial para detectar cuando Hande necesita una palabra de aliento, una sonrisa, o simplemente su presencia. Es como si él supiera cómo crear esos momentos mágicos que luego se convierten en el pan de cada día de los foros y grupos de fans. La emoción de los fans ante estas situaciones es palpable. Ver a Hande feliz, verla reír, verla agradecida por los gestos de Kerem, les produce una satisfacción inmensa. Es como si ellos también fueran parte de ese proceso de hacerla feliz. Y Kerem, al ser el catalizador de esa felicidad, se gana aún más admiración. Es un círculo virtuoso de afecto que se expande desde la pareja hacia su comunidad. Ahora, analicemos la organización de Kerem con un poco más de detalle. No se trata de grandes eventos sorpresa, sino de esos pequeños detalles que marcan la diferencia. Por ejemplo, si Hande está promocionando un nuevo proyecto, Kerem no solo le da me gusta. Puede ser que comparta una publicación suya en sus historias, añadiendo un comentario personal y entusiasta. O quizás, si ve una entrevista donde ella habla de algo que le apasiona, él puede comentar públicamente sobre lo inspirador que es ese tema, haciendo referencia implícita a ella. Otro aspecto interesante es cómo Kerem utiliza su propia plataforma para organizar momentos para los fans. Cuando comparte una foto o un vídeo donde aparece Hande, o cuando habla de ella en alguna entrevista, está creando una oportunidad para que los fans especulen y se emocionen. Es como si él, consciente o inconscientemente, estuviera alimentando la fantasía de la relación. Y esto no lo hace de forma intrusiva o forzada. Lo hace de manera natural, demostrando un afecto genuino que traspasa la pantalla. Los fans, por su parte, son maestros en la interpretación de estos gestos. Analizan cada foto, cada comentario, cada aparición. Buscan patrones, significados ocultos y, sobre todo, confirman sus esperanzas. Y cuando ven que Kerem se esfuerza por hacer feliz a Hande, ya sea públicamente o en privado, sienten que su apoyo a esta pareja está justificado y es correspondido. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Kerem Bürsin ha demostrado ser un maestro en el arte de la conexión con los fans, especialmente cuando se trata de Andercel. Sus gestos, tanto públicos como privados, son cuidadosamente observados y celebrados por una comunidad de seguidores que anhela verlos juntos. Él organiza, de una manera sutil pero efectiva, momentos de emoción y esperanza para quienes los admiran. No se trata solo de promoción, sino de la construcción de una narrativa de afecto y complicidad que resuena profundamente con el público. Hande, por su parte, parece disfrutar enormemente de estos gestos. Su sonrisa, su gratitud y su propia reciprocidad en la relación con Kerem son la confirmación de que estos eventos organizados tienen un efecto real y positivo.
Verla emocionada por las acciones de Kerem es, para los fans, la mayor recompensa. Es la validación de sus esperanzas y el combustible para seguir apoyándolos. En resumen, lo que hemos visto es una dinámica fascinante donde un artista, Kerem Bürsin, utiliza su ingenio y su afecto para crear momentos especiales que emocionan a los fans de Undercell. Estos gestos van desde el apoyo público en redes sociales hasta, probablemente, acciones más privadas que generan esa chispa de conexión que tanto gusta a la audiencia. La forma en que Kerem los organiza, para los fans es un arte en sí mismo, un equilibrio entre la autenticidad y la capacidad de generar ilusión. Y la emoción de Ande ante estos gestos es la cereza del pastel, la confirmación de que este cariño es real y significativo. Así que, para recapitular brevemente, hemos explorado cómo Kerem Bürsin ha estado organizando momentos de pura emoción para los fans de Undercell, a través de gestos significativos y apariciones estratégicas que demuestran su afecto y admiración. Hemos visto cómo los fans responden a estas acciones, y cómo esta dinámica ha creado una conexión especial entre los artistas y su público. Ha sido un recorrido lleno de detalles que nos muestran la importancia de estos pequeños, pero poderosos, gestos en la construcción de una relación y en la fidelización de una comunidad. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Ande y Kerem y de cómo sus interacciones ven masas. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Han notado otros gestos de Kerem hacia Ande? ¿Qué es lo que más les gusta de su dinámica? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con todos ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente si son fans de Ande y Kerem, para que también se enteren de todo esto. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a esta familia y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.